La idea es, nada, presentar un poco lo que hacemos, que en realidad es un poco lo que dijo Ale. Nosotros empezamos con el cultivo de hongos hace unos 5 años, hongos comestibles y medicinales acá en Uruguay. Y bueno, nos fuimos, al principio nos tiramos al lado de la producción de hongos frescos, Bosqueterra se llama el emprendimiento, como dijo Ale recién. Y después empezamos a, bueno, además de tener empezar a hacer nuestra experiencia en el cultivo, empezamos a tratar de llevarlo a las casas, digamos, había mucho interés en el cultivo. Entonces, bueno, después de hacer nuestra experiencia, hacer nuestras pruebas, lo que hicimos es llevarlo a las casas, había mucho interés en el cultivo y bueno, hicimos el kit, las cajitas de autocultivo, como la posibilidad de cultivar de una forma bien sencilla. Y también empezamos a dar cursos, a participar en jornadas, en eventos como el Fungisaje, la Fungicomp. Y bueno, la idea es introducir un poco el cultivo. Bueno, eso que decía Ale, mostrar que el cultivo en realidad, de alguna forma desmitificarlo, demostrar que se puede cultivar hongos de una forma sencilla, lo puedo hacer en casa con materiales que tengo fácilmente disponibles, puedo conseguir fácil, con herramientas y con materiales, por ejemplo el sustrato, que puedo usar sustratos que muchas veces son desechos que puedo conseguir en casa. Y bueno, voy a dar un pantallazo general de lo que es el cultivo, por razones obvias de tiempo. Después vamos a hacer un taller a las 6:30, si no me equivoco, que se pueden escribir ahí en la entrada, donde vamos a hacer la parte práctica de cultivar, digamos, inocular el sustrato y después se van a llevar una bolsita para sus casas para que lo incuben y después hagan la fructificación de las setas. Bien, una breve introducción. Muchos de ustedes esto ya lo saben, pero bueno, para ir empezando, decir que bueno, los hongos son un grupo de organismos eucariotas. Bueno, separar que dentro del reino fungi tenemos los mohos, los hongos formadores de setas y las levaduras. Todos son hongos, no solamente el hongo que le decimos acá, que en general cuando hablamos de hongo le decimos al basidioma, digamos, al cuerpo fructífero, a la fructificación, la parte comestible, el aparato reproductor que es de los hongos. No son los únicos, sino que las levaduras y los mohos también son parte. Bueno, pertenece a un reino distinto a los animales, vegetales y bacterias, al reino fungi. Eso es importante aclarar, porque incluso en la legislación uruguaya, por ejemplo, si entramos al decreto que define a los hongos, lo define como plantas acotiledóneas comestibles. O sea, y eso que se hizo después del 69, como hablaban hoy recién Ale y Emma, que ya están en dos reinos diferentes. Pero igual todavía se dan esas confusiones y esas confusiones pueden llevar también a tener problemas, por ejemplo, en el cultivo. Por ejemplo, si yo riego a los hongos como si fueran una planta, cuando no lo son, los puedo ahogar, o los pongo a la luz solar, que eso los deshidrata, pensando que pueden hacer fotosíntesis. Entonces está bueno marcar esa diferencia que, bueno, muchos ya la sabemos, pero no todos, y bueno, me parece que está bueno aclararlo. Pueden ser tanto unicelulares o pluricelulares. Bueno, son carentes de clorofila, no hacen fotosíntesis y nutrición heterótrofa. Es decir, que no producen su propio alimento, sino que se alimentan de otra fuente de carbono orgánico. Es un reino muy amplio. Son el segundo grupo de organismos más grandes en cuanto a número de individuos y especies, después los insectos. Hay más de 70.000 especies descriptas, 10.000 son macromicetos, 20.000 especies comestibles, 50 con fines económicos. Hay unas 2.000 especies medicinales. Y bueno, menos del 10% de especies son tóxicas, pero igual, pese a que este porcentaje es muy bajo en comparación a todo el resto, esto ha hecho que hayan tenido mala fama durante muchos años e incluso al día de hoy mucha gente esté un poquito negado al tema de consumir hongos por este miedo. Unas pocas especies letales, unas 30 aproximadamente. Bueno, acá una agrupación que no es la agrupación académica, pero es una agrupación que a mi entender es más didáctica y nos permite diferenciarlo mejor. Como decía, de hongos unicelulares tenemos microscópicos y de forma ovalada, que son las levaduras. Hongos pluricelulares, que tenemos los mohos, el típico moho de la fruta, por ejemplo, es un hongo. Bueno, lo que vemos muchas veces es esa cosa verdosa o blanca, es la mezcla de hifas, el micelio y esporas de hongos que están degradando una naranja, por ejemplo, como se ve en la foto. Y después tenemos los hongos que forman setas, que es lo que vamos a ver para el cultivo. Para ir acotando también, limitando en qué nos vamos a enfocar
cuando queremos cultivar hongos y bueno, en esta charla. Ahí está. Bueno, los hongos que forman las setas pueden crecer asociados a árboles o descomponer materia orgánica. Su época, la temporada es ahora, es en otoño y también primavera principalmente. Y bueno, y dentro de este grupo, las setas, hongos formadores de setas, tenemos 3 grupos que los podemos clasificar según su ecología como parásitos. Armillaria melea, el hongo miel se le dice, que es un hongo muy problemático para la industria forestal porque, bueno, justamente parasita a diversos árboles y suele ser un problema. Después tenemos micorrizas. Puse un hongo bastante conocido, bueno, por su valor gastronómico, digamos. La trufa negra, Tuber melanosporum, también es bastante conocido por la forma en que se cosecha con chanchos o con perros que identifican el lugar donde está el hongo y después se va y se junta ese hongo que crece, ese hipogeo crece abajo de la tierra. Eso es una micorriza. La micorriza es una relación simbiótica, ganar-ganar, entre un árbol y un hongo. El árbol le da fotoasimilados, lo que produce la fotosíntesis, al hongo, y el hongo le permite una mayor expansión radicular, mejor absorción de nutrientes, mejor absorción de agua, entre otras cosas. Y después tenemos los hongos saprófitos, que son los que vamos a ver en esta charla, y los que usualmente se cultivan. Las micorrizas muchas veces se pueden cultivar también, y de hecho se hace, pero bueno, no lo vamos a ver para en este taller introductorio, porque bueno, la complejidad que tiene es mucho mayor. Bien, y un ejemplo de hongos saprófitos es bueno, el que nos vamos a enfocar, que son las gírgolas, Pleurotus ostratus. A ver, ahí quedó. Ahí va. Dentro de los hongos saprófitos, como verán, es enorme todo esto, entonces me gusta empezar agrupándolos, pues seguramente después surjan muchas dudas de, bueno, por ejemplo, el hongo de eucalipto, ¿lo puedo cultivar? ¿No lo puedo cultivar? El hongo de pino. Bueno, esos hongos en general son micorrizas y se le dicen hongos no cultivables, o sea, son hongos que se recolectan. Y después, que eso es la clasificación que fuimos acotando en la diapositiva anterior. Después tenemos dentro de los saprófitos, que son los que vamos a ver ahora, tenemos descomponedores primarios, que son los que se alimentan de la materia orgánica a partir de enseguida, después de que muere un árbol, se seca el pasto, lo que sea, cualquier material vegetal lignocelulósico. Los primeros que aparecen son los primarios, que ahí tenemos el shiitake, tenemos el reishi, tenemos las gírgolas, el melena de león, tenemos el cola de pavo, enoki, hay la gran mayoría de los hongos que se le dice de especialidad o sí, hongos de especialidad se les dice principalmente. Después tenemos los secundarios que necesitan actividad de otros hongos previa para poder intervenir, digamos. Necesitan una degradación previa, un compostaje, por ejemplo, que es lo que se hace para el caso del champiñón. Aparecen luego de que el sustrato se degrada parcialmente. Y descomponedores terciarios, que son los que aparecen luego de que el material ya fue degradado por descomponedores primarios, descomponedores secundarios, y ahí aparecen los terciarios que, bueno, que agarran un material vegetal mucho más degradado, que tiene su estructura venida a menos, digamos, ya hubo actividad de las enzimas, de los otros hongos, y bueno, ahí intervienen ellos. Nosotros lo que vamos a ver es para los descomponedores primarios. No es que no se puedan producir los otros, obviamente el champiñón es un hongo que se produce en enorme escala, pero bueno, la preparación del sustrato, en este caso que se hace un compostaje, ya es más compleja, requiere infraestructura. Y bueno, para una primera experiencia, para una introducción al cultivo, lo mejor es empezar por estos hongos. Y en particular, que es lo que vamos a ver ahora, por las gírgolas, que es el hongo que su micelio, digamos, que es el aparato vegetativo, es lo que le permite crecer sobre un sustrato, es más vigoroso, tiene muy buena competencia contra otros microorganismos, es, digamos, el más fácil de cultivar como una primera experiencia. Algunas características de este hongo: Pleurotus significa pie desplazado, ostratus forma de ostra. Bueno, su cuerpo tiene básicamente 3 partes: sombrero, también se le dice pilio, pie, el estípite y las láminas, que es el himenio. Los tamaños entre 5 y 20 centímetros aproximadamente. Hay colores muy variables, desde el blanco hasta el gris oscuro y otras tonalidades. Incluso hay la gírgola parda, que se le dice,
Hay un montón de colores y todos son de la misma especie, Pleurotus ostratus. Hay veces que hay diferencias de variedades, puede ser Pleurotus ostratus, puede ser Pleurotus ostratus variedad colombinus, por ejemplo, que es azulada, pero son todos, están muy emparentados al punto de que son la misma especie. Pueden tener diferencias macroscópicas como el color, pero siguen siendo la misma especie. Bueno, la carne de color blanco, aroma intenso característico y tiene una textura firme pero tierna. Bueno, ahora sí, luego de esta introducción, la idea es ver un poco lo que son el cultivo, empezando por la fase del cultivo. Cuando uno va a hacer un cultivo en un sustrato artificial, lo primero que tiene que pensar es bueno, elegir un sustrato y prepararlo, hacer el picado, la mezcla, la hidratación del sustrato. Luego se hace la descontaminación del sustrato, que puede ser una pasteurización o una esterilización. Es un punto muy importante porque, como dije recién, es el momento donde se descontamina el sustrato de alguna forma. Se le baja la carga microbiana que tiene un sustrato, dígase paja de trigo, acerrín, bueno, pasto seco, hojas, hay un montón de yerba, café, de sustrato que se pueden usar. Ahora vamos a ver. Todos estos ya tienen microorganismos, bacterias, esporas en ese sustrato y lo que tengo que hacer es bajar esa carga o eliminarla, bajarla con una pasteurización o intentar eliminarla casi un 100% con una esterilización. Pero es una parte muy importante porque eso va a definir que yo le permita, después cuando haga la inoculación al hongo que yo inserto ahí, que pueda desarrollarse, sin competidores, digamos. Bueno, después tenemos la inoculación, que básicamente es la mezcla del sustrato, que ya lo pasteuricé o esterilicé y ya enfrió, la mezcla del mismo con la semilla o spawn, que la semilla se le dice semilla porque, bueno, como que se lo compara de una forma como si fuera una planta, pero en realidad no es semilla, si bien se crece en una semilla, es el micelio, que es el aparato vegetativo sobre una semilla de una gramínea, que es la forma más común en la cual la forma de propagación comercial, digamos, más utilizada es de esta manera. También se podrían utilizar esporas, pero las esporas tienen mayor variabilidad genética. Entonces, bueno, lo mejor sería, o lo más recomendable sería usar un inóculo en semilla, que sería, comparándolo con una planta, digamos, sería como hacer un esqueje. Estamos clonando, estamos trabajando con la misma genética. Bueno, después de que hacemos la inoculación, se pasa a la incubación, que es el momento donde el hongo coloniza el sustrato, que es en total oscuridad. Y luego de que hacemos la incubación, vamos a inducir el hongo a que fructifique. Le damos ciertas condiciones ambientales, que en realidad primero lo que se hace en general es el estrés al hongo para que active su fase sexual, que es la producción del basidioma, de la seta, el aparato reproductivo, para que produzca esta estructura y libere las esporas como diciendo esto no me sirve, me voy a otro lugar. Entonces una forma de estresarlo, por ejemplo, es ponerlos en frío, en la heladera, o sumergirlos en agua. En el caso del shiitake se le dan golpes también al bloque, o se dejan sumergidos en agua fría durante unas 24 horas. Y la inducción y la posterior producción se hace en un ambiente iluminado. Ya ahí eso cambia de respecto a la incubación. Ya acá necesitamos luz para que el hongo fructifique. No es luz para que haga fotosíntesis ni nada por el estilo. La luz induce, es una señal que le dice al hongo que tiene que salir, digamos. Luz no solar directa o puede ser luz artificial. Ahí va. Bueno, después vamos a tener la cosecha, un tiempo de recuperación y después nuevas oleadas. En el caso de las gírgolas, unas 3-4 oleadas aproximadamente. Da los hongos, los cosechamos y después tiene un periodo de descanso. De una semana, 10 días aproximadamente. ¿A dónde tengo que apuntar esto? ¿Para allá o para acá? Ah. Ahí va. Estos son los pasos que tenemos que hacer en el caso de un sustrato artificial. Un sustrato artificial es un sustrato que no es el sustrato donde crece naturalmente el hongo. Por ejemplo, paja de trigo, que tiene lignina y celulosa, que es lo que el hongo necesita, pero no es donde crecería naturalmente su hábitat. Los hongos en realidad son los grandes componentes de la madera, ese es su hábitat natural, digamos, donde se desarrollan en la naturaleza. Pero hay materiales que por las características físico-químicas que son muy similares los podemos usar. Entonces, todo esto tendría que hacer si yo quisiera hacer cultivo en un sustrato artificial. En el caso de inocular troncos, por ejemplo, que es otra técnica,
que no lo vamos a ver, pero para que sepan, a modo informativo, no se hace ni una preparación de sustrato específica, ni una pasteurización, esterilización de sustrato. Lo que se hace es, se toman los troncos, se cortan, se deja esperar unos días para que pierdan las sustancias antifúngicas que puede tener el tronco cuando está vivo, y después se le inocula el micelio, y bueno, y ahí el hongo empieza a crecer como se daría en la naturaleza cuando cae una espora en la corteza de un árbol y lo empieza a descomponer. Entonces, el sustrato, que algo estuvimos hablando, para los que no saben, es el medio, soporte, o sea, es el material donde va a crecer el hongo y donde se va a nutrir y después, posteriormente, va a dar las fructificaciones. Va a obtener nutrientes y agua. Para las gírgolas y para la gran mayoría de hongos que se pueden aplicar estas técnicas que vamos a ver, porque está bueno aclarar eso. Si bien yo lo que voy a plantear acá es enfocado en las gírgolas, casi todos los hongos que nombré anteriormente, por ejemplo el reishi, el cola de pavo, Pleurotus eringi, y varios otros más, se aplica el mismo procedimiento y se pueden utilizar los mismos materiales que vamos a ver acá. Que son materiales que están formados principalmente por lignina y celulosa, materiales lignocelulósicos. Bueno, hay una abundancia de estos materiales. Casi todos los materiales vegetales están compuestos por lignina y celulosa. Una cosa que es importante es que hay muchos desechos de industrias que pueden ser buenos para utilizar en el cultivo, por lo cual muchas veces no tiene ni costo conseguir el sustrato, sino que es arreglar con un aserradero para levantarlo, el aserrín, la viruta, el bagazo de la cerveza, la borra de café, qué sé yo, materiales incluso que puedo tener en casa, yerba, papel, cartón. Entonces el costo del sustrato suele ser muy bajo o a veces nulo. Esto da un potencial enorme para reciclar residuos orgánicos, justamente por esto, porque estoy utilizando residuos para cultivar hongos, le estoy sacando provecho, es algo que estaría tirando. Esto aplica, voy a aclarar, para hongos saprófitos, como vimos, no aplica ni para micorrizas, no aplica para parásitos, y principalmente descomponentes primarios, ya los secundarios y terciarios ya es otra historia. El Pleurotus ostreatus, este hongo que hablaba hoy, tiene mucha agresividad y vigor y se desarrolla en muchísimos sustratos y es por eso que lo presentamos como el hongo para quien quiere iniciar el cultivo. Creemos que lo mejor es empezar por esta especie. Y otra cosa importante es que, a priori, ahora voy a aclarar por qué lo pongo así, materiales con elevado contenido de taninos y o resinas no son recomendables. Por ejemplo, aserrino o viruta de pino, que eso en la bibliografía se dice como que no es un buen material, es muy resinoso y eso en general puede afectar al crecimiento del micelio y al posterior desarrollo de los hongos. Pero es algo que se consigue mucho acá en los aserraderos. Se trabaja con mucho pino y si no es pino puro, es mezcla. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. Pero igual, nosotros hicimos una prueba hace poco porque estábamos con un proyecto con Ale para dar un taller en la cárcel de Punta Rieles de producción de hongos con los desechos que tienen ahí. Y ellos trabajan con mucha madera, pero trabajan con pino solamente. Entonces lo que hice fue llevarme una bolsita, pese a que en los libros, lo que uno lee dice que no es un material, me llevé un poco y hice una pasteurización muy sencilla. Puse la viruta, la puse sobre agua hirviendo, la dejé una hora, lo dejé enfriar y después lo inoculé con una cepa de Pleurotus ostreatus que tenemos nosotros, que es muy rústica, crece muy bien en muchos sustratos y pese a que en teoría no debería crecer bien, hicimos la prueba y ahí tenemos los resultados. El micelio creció bastante bien, de hecho, y ahí unos honguitos que largó, era muy poca cantidad y no dio tantos hongos, pero eso de que no se podía fructificar en pino, pasó la historia de alguna forma y nos da la posibilidad de poder armar algo ahí con ellos o pensar en hacer alguna mezcla de repente para darle un poquito más de fuerza, pero el micelio creció correctamente, así que
también mostrar un poco de eso, de que esto uno puede leer una cosa, hay mucha información del exterior, y bueno, y si me baso en eso me puedo quedar muy limitado, muy acotado solamente a lo que leo, cuando en realidad está bueno hacer las experiencias propias. Y bueno, y ves muchas veces que se dan estas cosas, bueno, que son sorpresas que uno se lleva que está bueno. Acá algunos desechos entre comillas, porque en realidad lo paso a ser un material que voy a usar para conseguir hongos, yerba usada, borra de café, podas, pasto seco, hojas secas, restos de hierbas secas, cáscara de granos, cartón, papel, libros viejos, acerrín, viruta, bagazo de cerveza, paja de gramíneas, paja de trigo, paja de avena, paja de cebada, paja de moa. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. En la foto de arriba es un curso, uno de los alumnos inoculó en esa pedazo de botella, puso una mezcla de cartón y hojas secas que había juntado y hirvió el sustrato y después lo inoculó y bueno, consiguió esos hongos. Esa foto, bueno, de un hongo creciendo sobre un libro, o también una cosa que se ve mucho en las redes, que ahora como que medio se hizo viral, de una persona que inocula un papel higiénico y salen hongos del papel higiénico, y bueno, todo eso se puede hacer y no es nada complicado. Bueno, borra de café también ahí abajo. Y bueno, y acá les dejo un poco cómo sería el proceso, lo vamos a dar medio por arriba. Y rápido por el tema del tiempo, pero igual yo después les puedo pasar material o pueden venir al taller 6:30, que ahí lo vamos a hacer bien. Pero bueno, ¿cómo lo podrían hacer en su casa? Tenemos que hacer una pasteurización, que es bueno, reducir la carga microbiana. Hiervo el sustrato en una olla con agua hirviendo 1 hora y media. Dejo escurrir y enfriar el sustrato en un colador de cocina por 1 a 3 horas. Esto depende del sustrato. Lo que tengo que lograr es que no retenga mucha humedad. Y eso lo hago con una forma muy criolla, digamos, que es prueba del puño, se llama, que ahora la voy a mostrar, pero es básicamente apretar el sustrato y que no caiga mucha agua. Cualquiera de los dos casos tengo que dejar enfriar el sustrato hasta menos de 30 a 35 grados, o sea que tratar de que esté a temperatura ambiente para que bueno, el micelio pueda crecer y no fritemos al hongo. La prueba del puño es esta. Ahí lo que se ve con un 1 es aprieto el sustrato, cae mucha agua, eso tiene exceso de agua. Lo tengo que dejar, bueno, que se deshidrate, que pierda esa agua, la dejo en el colador un tiempo, o aprieto con la mano y le quito ese exceso de agua. Ahí en el 2 se ve que no cae nada de agua, ahí faltó hidratación, tengo que volver a hidratar. Y lo correcto sería que cuando yo tomo el sustrato lo aprieto y cae agua, pero poca. O sea, yo hago fuerza, aprieto y caen unas gotitas nomás. Eso sería la medida correcta de humedad. Después tenemos la posibilidad también de esterilizar el sustrato, que es tratar de bajar la carga microbiana, pero llegar casi a un 100%, nunca se llega a un 100, pero un 99,99%. Es una forma que permite mejores resultados para eliminar los microorganismos del sustrato. Y esto se hace en autoclave o olla a presión. Lo común en una casa, quizás, que igual no es tan común, pero se puede conseguir, es una olla a presión. Y se pone el sustrato en bolsas de polipropileno, que son bolsas que son resistentes al calor. Y se dejan o al menos 1 hora, eso depende mucho de la carga microbiana, dentro de la olla a presión que llega a unos 121 grados. Ahí tenemos un autoclave a la izquierda y después la olla a presión típica de 7 litros. Bueno, acá explico un poco qué es el inóculo, que ya hablé, pero es el micelio del hongo, el aparato vegetativo. Es eso blanco que vemos a veces que crece sobre un tronco en descomposición o vemos sobre una fruta. También es micelio, pero de un moho, que se desarrolla sobre un sustrato que puede ser semillas, que es lo que se hace en general, semilla de trigo, por ejemplo, usamos nosotros, o también se puede usar acerrín. Eso se ve mucho para la inoculación en troncos, se ve que se usan acerrín o que usan tarugos de madera, que esos después hacen los agujeros en los troncos y le meten los taruguitos que ya con el micelio del hongo
para hacer más ágil la parte de inoculación en troncos. Que eso lo nombro porque puede que lo hayan visto por ahí. Pero en realidad es eso, el micelio que creció sobre un sustrato determinado. Que bueno, que se pone semilla porque la semilla es pequeña y yo lo que quiero conseguir es muchos puntos de crecimiento y cada semillita va a pasar a ser un punto de crecimiento nuevo donde va a empezar a crecer el micelio de forma radial, que es la forma en cómo crece. Bueno, es el material con el que voy a inocular el sustrato. Principal forma de propagación de hongos saprófitos. Es como un esqueje, es una clonación de la genética que tengo. Las esporas se usan también. Lo que tienen las esporas es que se forman de forma sexual principalmente y ahí se da variabilidad genética porque hay meiosis y bueno, ahí tengo el riesgo de que se puedan formar características no deseables o que no se mantengan las características que me gustaban de esa cepa, por ejemplo, que crece muy vigorosamente el micelio, que los basidiomas son grandes. Bueno, ahí tenemos la forma en que en general se produce el inóculo. Es lo mismo, es una semilla, que ahí se ve a la derecha, la semilla sola hidratada y esterilizada, sin inocular, y después de que del otro lado del frasco blanco es la semilla que ya se inoculó, creció el micelio, y eso lo voy a después colocar en un sustrato voluminoso como paja de trigo, acerrín, todo lo que estuvimos hablando hoy. Y lo de abajo es lo mismo, pero bueno, se hizo en más cantidad, es una bolsa más grande. Bueno, la inoculación es la mezcla del sustrato con el inóculo con el sustrato, también se le conoce como siembra. Hay diversos métodos y herramientas para hacerlo. Y diversas técnicas, puede ser en capa, central, mezclado, arriba y abajo, todos son válidos. Nosotros recomendamos en capa, pues nos ha dado muy buenos resultados y bueno, es fácil de hacer. En general se pueden, quizá el mezclarlo bien, el sustrato con la semilla logre más puntos de crecimiento, más dispersos, pero en general lleva más tiempo y trabajo. Lo que es importante en la inoculación siempre es el higiene del ambiente, de la mesada en la que trabajo, de las herramientas. Muy importante las corrientes de aire. Las corrientes de aire llevan consigo esporas, bacterias, levaduras que van a caer pueden caer en el sustrato que ya descontaminé. Entonces, pueden aparecer contaminantes o patógenos posteriores en las fructificaciones a causa de estos microorganismos que pueden aparecer ahí. Muy importante el tema de la calidad del inóculo, porque lo primero que pasa cuando alguien o lo que en general pasa cuando alguien quiere empezar a producir es querer hacer todo, empezar a producir y hacer el inóculo, y muchas veces lo que pasa que el inóculo tiene un poquito se necesita un poquito más de técnica, de ciertas herramientas y justamente de técnicas para producirlo, y puede llevar a que se den contaminaciones más fácilmente y suele ser un problema cuando voy a inocular posteriormente, porque lo que puede pasar es que me puede parecer que la semilla la miro por afuera, está blanca, parece que estuviera solamente el micelio y en realidad que hayan otros contaminantes ahí en la vuelta. Entonces, la producción de inóculo, preferiblemente cuando estoy empezando, no es recomendable. Por eso, porque me va a llevar a que tenga problemas en las fases posteriores. Igual eso, después, cuando se le agarra la mano, no es difícil de producir, pero sí decir que cuando uno empieza, no es recomendable ponerse a producir inóculo porque suelen haber fallas, es más fácil equivocarse, es más fácil que se contamine, y eso me voy a dar cuenta a los 30, 40 días después de que inoculé, dejé incubar, y voy a fructificar, ahí me voy a dar cuenta de que ese inóculo de repente no estaba tan bien y no voy a saber si fue el inóculo, no voy a saber si fue que pasteuricé mal, que incubé mal. Entonces, tratar de la parte del inóculo, al principio, conseguirlo, comprarlo o conseguirlo, si tengo algún amigo, alguien que se dé maña con esto, pero tratar de que tenga buena calidad. Y después, sí, evaluar la posibilidad de ponerse a preparar la semilla, el inóculo. Hay una técnica de producción de inóculo que nosotros no la hacemos, que está buenísima. Ahora después Andrés va a estar Andrés y Laura, que son de Maldonado, que hacen una técnica con producción de inóculo en cartón, que le voy a pedir después si la pueden compartir porque está buenísima. Él incluso me había mandado unos videos
y es una forma de producir justamente esto, la semilla, que ellos la semilla la hacen en cartón, que no se les contamina el sustrato, no se les contamina el cartón, o sea, el inóculo, y tienen muy buenos resultados y ellos hacen toda la producción de esa forma. Que eso estaría bueno que lo presenten. Bueno, es importante que haya hecho una buena distribución de la semilla, muchos puntos de crecimiento, lo que decía hoy, y el inóculo se pone aproximadamente entre un 3 y un 5% del peso húmedo del sustrato. Le puedo poner más, puedo poner un 10, puedo poner un 15, eso va a hacer que el micelio colonice más rápidamente y por ende va a bajar el tiempo de incubación y puedo también de alguna forma conseguir mejores rendimientos, pero lo recomendable es moverse en esos valores para que, bueno, el inóculo es algo que en general escasea, es lo más caro de conseguir, para que realmente me convenga y obtener los mejores resultados. La incubación, como decía hoy, es el desarrollo del micelio en el sustrato, que es en la oscuridad. Se dan condiciones de microaerofilia, son muy bajas concentraciones de oxígeno. Temperatura de óptimo 25 grados, oscuridad total, luz solamente para controlar cuando quiero ver si el micelio está avanzando bien o puede haber algún contaminante. Humedad, con la técnica que nosotros hacemos no es necesario controlarla porque el sustrato ya está hidratado y al estar dentro de una bolsa mantiene esa humedad y bueno, no es algo que le tenga que dar importancia. Bueno, ambiente limpio y sin corrientes de aire. Y dura unas 20-25 días en condiciones óptimas que son 25 grados. Luego de que hacemos la inoculación, lo que vamos a ver si hicimos las cosas correctamente, cuando ya estamos incubando en oscuridad, yo voy a los 2-3 días a monitorear, a ver si eso está avanzando bien. Voy a ver esto, que a partir de cada semilla empiezan a salir como unas raicillas bien finas, que son, bueno, las hifas, el micelio, el aparato vegetativo de los hongos que empiezan a colonizar el sustrato. A la semana aproximadamente se van a empezar a juntar, eso va a agarrar más fuerza, va a agarrar ese color más intenso y bueno, va a estar el color de forma homogénea. Si lo hice en capas, lo que va a pasar es eso, van a haber capas donde está el micelio fuerte, con un color intenso, blanco, algodonoso, que son características del micelio, y van a haber lugares donde todavía el micelio no colonizó, pero va a estar avanzando hacia esos lados, hasta que unos 20 días aproximadamente va a estar todo cubierto, si hice las cosas bien, cubierto por esta masa algodonosa que es el micelio. Luego que termine la incubación, en eso de unos 20-25 días, voy a pasar a la fructificación, que es bueno, justamente cuando voy a conseguir la seta o cuerpo fructífero o basidioma, son todos sinónimos de lo que es el aparato reproductivo, la fase sexual del hongo pluricelular. Bueno, paso esta fase luego de incubación, cuando el micelio colonizó todo el sustrato y dentro de los plazos más o menos estipulados son 20-25 días. Si lo logro antes, está buenísimo, pero lo que puede pasar es que en la superficie esté colonizado, que parezca que el micelio colonizó todo el sustrato, pero que en la parte interior todavía le falte. Entonces, respetar los tiempos, que son tiempos biológicos que le lleva al micelio colonizar el sustrato. La parte de fructificación se induce por luz no solar directa, mayor oxígeno, temperatura y humedad relativa. Esto varía según la especie de los hongos, pueden ser unas pocas semanas a muchos meses. La tasa de crecimiento de los hongos varía según la especie, según la temperatura a la cual está expuesto, principalmente debido a esto. Y bueno, como se ve abajo, es cuando salen los hongos de la bolsa, del micelio, se forman estas estructuras de que están enfocadas en la producción de las esporas, ¿no? y propagación de especies. Y bueno, y ahí se ve en lo que es la fase de producción, un poco parecido al esquemita que vimos hoy, estamos en la parte que se ve abajo de producción y cosecha. ¿Cómo puedo hacer la fructificación en casa? La siembra, digamos, si lo voy a hacer en casa, ya vimos, pasteurizamos sustrato, lo puedo hervir, por ejemplo. Lo dejo enfriar, inoculo sin corrientes de aire en un lugar limpio, por ejemplo en la cocina, desinfecto la mesada con alcohol 70, me limpio las manos bien con agua, después alcohol, y ahí ya puedo inocular con micelio en buenas condiciones. La incubación la hago en un lugar que esté cercano a los 25 grados. El mejor lugar para hacerlo es un ropero que no use mucho, un armario, algún lugar que yo sepa que esté oscuro, cerrado y que no esté
que no entre luz constantemente, eso, ni que levante mucho calor tampoco, ¿no? Esas son cosas a tener en cuenta. Y la fructificación en casa, bueno, la parte de humedad le pulverizo agua con un pulverizador común y corriente. Es decir, le tengo que hacer un corte a la bolsa y pulverizarle agua en ese agujero que queda. Temperatura, tengo dos posibilidades. Trabajar en la época que esa cepa crece bien o trabajar con cepas que crezcan bien en esa época, porque hay cepas que son más de primavera-otoño, hay cepas de invierno, hay cepas de verano. Puedo jugar con eso y voy a tener muy buenos resultados. O bueno, puedo tener una habitación con una temperatura cercana a la óptima o a la que necesite esa especie y bueno, también obviamente voy a tener muy buenos resultados. Iluminación artificial, luz de una LED o luz común de cualquier bombita, eso no me tengo que preocupar. Y solar no directa, oxígeno, le hago una abertura a la bolsa y por ahí va a entrar el oxígeno que le va a permitir crecer correctamente. Y bueno, y después respecto a la cosecha, decir que son 2, 3 oleadas, se dan 4. Hay casos de gente que han tenido 5 cosechas. Estos ciclos de fructificación, que es que da la seta, la cortamos y después tiene un tiempo de descanso, que es de unos 7 y 10 días. Se tienen que mantener las condiciones de fructificación, de luz, temperatura, humedad relativa y ventilación. En el caso, hay algunas especies que, por ejemplo, shiitake, se ha visto que colocándolo en la oscuridad luego que se fructifica y que se cosechan los hongos, se obtienen mejores resultados aún. Nosotros hemos probado y en el caso de las gírgolas mantenemos las condiciones iguales y no vimos casi diferencia con hacerlo de la otra manera. Y bueno, el momento de cosecha, que es una pregunta bastante común, bueno, lo ideal es bueno, cosecharlo cuando los bordes están apenas doblándose hacia arriba. Eso a veces es un poco problemático porque es una medida que puede, entre que el hongo está, digamos, todavía inmaduro, le falta crecer un poco y los bordes ya se doblaron hacia arriba, pueden haber una diferencia de horas. Entonces, la mejor referencia es cuando el sombrero está, creo yo, cuando el sombrero está plano. Cuando veo que el sombrero está plano, ahí lo cosecho. Y otra cosa para tener en cuenta es que luego de que produce las esporas, el hongo en general aumenta su perecibilidad. Pasa a ser más perecedero después de que libera las esporas. Entonces, si puedo hacerlo antes que se dé esto. Y bueno, y para ir terminando, le dejo un material que hicieron los chicos de Profunga de Córdoba, que está buenísimo. Lo pueden conseguir en su página web. Es un manual que es ideal para introducirse en el cultivo de hongos porque está muy claro, es muy didáctico. Está en la página de ellos. Y bueno, y ahí está, es a modo como de receta, paso a paso, cómo hacer para, bueno, tener hongos en casa. Y bueno, gracias y cualquier consulta, ahí tienen nuestro Instagram, email o nos pueden escribir también por WhatsApp. Gracias.